No lo escuchamos, pastor. Ok, ahora sí. Bueno, buenos días, hermanos. Disculpa, mucha confusión esta mañana, pero el domingo pasado les echamos de menos, pero estuvimos predicando en la Iglesia Bautista de Gracia y Fe, y ellos comienzan a las 11:30, y se me olvidó que estamos media hora antes, pero aquí estamos. Y estamos realmente contentos de tener esta oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis con nuestra familia Iber. Yo realmente creo que es un libro que necesitamos entender. Necesitamos tener la perspectiva de la vida, la perspectiva de nuestro Dios y de nosotros mismos, que este libro, el último libro escrito en el Nuevo Testamento, es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que se trata. Pensamos en Apocalipsis, pensamos en los últimos tiempos y el fin del mundo y el castigo de este mundo por nuestro Dios. Pero más que nada, Dios quiere que conozcamos acerca de Él mismo, específicamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo, el león y el cordero de Dios. El león, el animal más feroz entre todos los animales. Y sí, antes de su encarnación, Jesucristo fue un león en su poder, un Dios temible, pero Él se humilló y llegó a ser un cordero, el animal más dócil entre todos los animales, para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Él ha vuelto a ser el león. Y eso es lo que presenta el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el león, el feroz, el Dios temible. Pero vamos a ver la perspectiva que nosotros como hijos de Él debemos tener. Quiero orar, hermanos, antes de hablar del ser más importante en todo el universo. Todo está cerca de Él y no, la verdad no estoy capaz de hablar de Él. Pero vamos a intentar explicar su palabra para que podamos conocerle mejor. Nuestro querido Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro querido Espíritu Santo, te alabamos. Tú eres el único Dios verdadero, el único que es digno de todo el poder, todo el honor y toda la gloria. Ayúdame, Señor. Ayúdame a hablar de ti. Ayúdanos a entender cómo eres tú. Ayúdanos, Señor, a andar según este conocimiento
y ver, Señor, a nosotros mismos como tú nos ves. Que bendigas, Señor, a tu palabra, que bendigas esos momentos que tenemos juntos como iglesia tuya. Que tu nombre sea exaltado. Es en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, este libro es la revelación de Jesucristo. Esa es la palabra clave. Revelación. Apocalipsis es la palabra griega que significa revelación o un descubrimiento. Lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, tenemos el descubrimiento de la persona de Jesucristo. Mundo de este tiempo y vamos a ver su poder indecible. Entendemos algo de este libro por lo que dice en versículo 19 de capítulo 1, cuando el ángel dijo al apóstol Juan: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Si habla de las cosas que has visto, está hablando de este capítulo 1 que vamos a estudiar esta mañana. Una visión que el apóstol Juan tuvo acerca de Jesús mismo. La próxima semana, Pancho va a enseñarnos acerca de capítulo 2 y 3. Son las cosas que son. En los días del apóstol Juan, en el primer siglo, Juan habla de la realidad de 7 iglesias en Asia Menor. Pero la mayoría de este libro se trata de las cosas que han de suceder. Capítulo 4 hasta el fin del libro. En esos capítulos vemos el plan de Dios para nuestro mundo. Es importante estudiar Apocalipsis, especialmente acompañando nuestro estudio del libro de Daniel. Este gráfico nos ayuda a entender. Hay varios temas en Apocalipsis. Tenemos tema de la iglesia. Mayor parte de este libro se trata de la gran tribulación, un periodo de 7 años, donde Dios va a castigar a este mundo. También habla de un milenio, un reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Hay un juicio final y un estado eterno. Pero en Apocalipsis tenemos 2 escenarios. Uno es el cielo y otro es la tierra. Capítulo 1 es el cielo. Vamos a ver la perspectiva de Dios desde su escenario, el cielo. La próxima semana vamos a ver la realidad de 7 iglesias, quizás 7 iglesias que representan a todas las iglesias hoy en día. Y hay cosas que necesitamos prestar atención, necesitamos recibir de Dios quizás una reprensión, porque Él habla de la verdad acerca de su propia iglesia y las iglesias locales. Vamos a volver al escenario del cielo en capítulo 4 y 5. Y después eso,
vamos a ver mucho de la gran tribulación hasta el final. Habla de 7 iglesias. El apóstol Juan escribió esta carta desde la isla de Patmos. Era un tipo de prisión donde él fue encarcelado por su testimonio, por hablar de Cristo en el reino de los imperio romano. Él fue encarcelado en esta isla y en esta isla él recibió esta visión. El ángel apareció a él y Jesucristo mismo. Y él habla de 7 iglesias: Pérgamo, Tiratira, Sardes, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, la Odisea. Estamos hablando de lo que hoy en día es Turquía. Y puede ver los nombres de los lugares en este mapa y ver lugares que son familiares, donde el apóstol Pablo fue y fundó iglesias. Vemos Corinto en Grecia, al lado izquierdo, y Tesalónica, Filipos, también Colosas. Esos son lugares donde Pablo estableció iglesias, pero Pablo en este tiempo ya está muerto. Pedro ya está muerto. Quizás solamente entre los apóstoles permanece el apóstol Juan. Y él habla a esas iglesias porque como apóstol él tenía una supervisión sobre muchas iglesias. Pero capítulo 1, quizás este título te parece raro. Oh, cómo nos ama nuestro Dios. Quizás uno no piensa en el amor de Dios cuando uno habla de Apocalipsis. Y es verdad. El Apocalipsis presenta un Jesús muy diferente que encontramos en los evangelios. El manso, humilde, hombre, Dios hombre que vemos en los evangelios, no es el mismo Jesús que vimos en Apocalipsis. Vimos en Apocalipsis un Jesús enojado, el león, rugiendo y castigando el pecador y el pecado. Pero nosotros que hemos recibido misericordia, porque en algún momento en nuestra vida, por el testimonio de otros, hemos llegado a conocer a este Jesús humilde que murió en la cruz por nuestros pecados. Y el momento que recibimos a Él como nuestro Salvador y Señor, todo cambió para nosotros. Nuestra eternidad cambió. Como Dios nos ve, cambió. Lo que vamos a ver es un Dios amoroso. Está hablando a nosotros en capítulo 1. Vemos su mensaje para su iglesia. Y la primera cosa que vemos es un amor tan grande, un amor que se revela. Esa es la esencia del amor. El amor siempre quiere revelarse.
Lo mejor que Dios puede darnos es sí mismo, conocimiento de sí mismo. Y dice en versículo 1, la revelación o la Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y mire lo que dice, que Dios le dio. El Padre dio al Hijo este privilegio o esta tarea de revelarse a nosotros. Fue el deseo de Jesús que conozcamos algo. Dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Hermanos, nosotros. El apóstol Juan, esas 7 iglesias y todos los hijos de Dios hasta hoy en día. Ese es el propósito de esta revelación. Quiere mostrarnos algo. Las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer, enviándolo por medio de su ángel. Los ángeles eran mensajeros. Muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están entregando un mensaje a los seres humanos, a los profetas. Lo vimos en Daniel. Lo vemos con María y José, con el ángel Gabriel, con Elizabeth. Y este ángel llegó a Juan con este mensaje, el cual dio testimonio de la palabra de Dios. Juan recibió la palabra de Dios para compartir con nosotros. Y mira, y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. El testimonio. Juan habló de Jesús como el verbo en su evangelio. El verbo sirve para expresar, para comunicar. Jesucristo es el verbo de Dios. Él es la expresión exacta de Dios Padre. Y esta revelación de Jesucristo es un testimonio a nosotros de cómo es Dios. Es una revelación que nos bendice. Versículo 3, tenemos una promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guarden las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay bendición por recibir esta revelación de Dios mismo. Hermanos, vamos a ser bendecidos por estudiar este libro. Principalmente porque vamos a entender más acerca de nuestro Dios. Vamos a entender más de su carácter, de sus atributos. Y dice, y guarden las cosas. Lo que recibimos debemos obedecer. Debemos vivir nuestra vida en luz de esas realidades acerca de Dios. La próxima semana vamos a ver a Jesús reprender las iglesias, esas 7 iglesias. Tienen un mensaje para cada uno. Son mensajes para nosotros también. En su amor Dios reprende, en su amor Dios revela lo que está en nuestro corazón, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces vamos a
a recibir bendición por estudiar este libro, porque Jesús dijo, esa es la vida eterna en Juan capítulo 17, versículo 3, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. La esencia de la vida eterna que tenemos en Jesucristo es el conocimiento de Dios mismo. Vamos a pasar toda la eternidad conociendo más y más acerca de nuestro Dios. Es un amor que desea dar gracia y paz. Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. ¿De parte de Juan? No. De aquel que es y que era y que ha de venir, el Dios Todopoderoso, el Padre, y de los 7 espíritus, el Espíritu Santo que está delante de su trono, y de Jesucristo. Es muy significativo esta frase. Que Dios desea para nosotros gracia y paz. Vamos a ver un Dios temible, un Dios todopoderoso, un león. Y necesitamos saber, hermanos, que este Dios todopoderoso quiere para nosotros gracia y paz. Gracia, Dios quiere mostrarnos su favor. Él quiere darnos algo que no merecemos. Lo que merecemos. Debemos ser muy sobrios cuando leemos Apocalipsis, porque esos castigos que vemos en este libro son castigos que merecemos nosotros. Merecemos un castigo eterno. Pero Dios ha mostrado una gracia hacia nosotros. Hemos recibido un favor de entender el Evangelio de Jesucristo y recibirlo y recibir amor de Dios en vez de castigo. Y paz. ¿Sabes, hermanos? Que nuestro gran Dios, algo que Él anhela para nosotros es paz. Ya vemos en el libro de Daniel que esta paz no encontramos en este mundo. Este mundo está agitado, este mundo está en un gran conflicto. Este mundo vive en pecado y la consecuencia de ello. Pero sobre todo, Dios quiere que andemos en este mundo con su paz. 1 Corintios 7 dice, Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ese es su plan, ese es su anhelo, su voluntad para sus hijos. Y es un paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Tiene nada que ver con nuestras circunstancias, con nuestros dolores, angustias, sufrimientos. Pero en todo, Dios quiere que su paz, como dice Colosenses, que la paz de Jesucristo reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sí, debemos ser agradecidos, debemos alabar a Dios, debemos dar gracias al Señor siempre por su paz. Eso es como Pablo describió el reino de Dios, que no es comer y beber, no son cosas externas, pero sino gozo y paz
en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Hermanos, vamos a leer de cosas horribles en Apocalipsis. Pero necesitas saber que lo que Dios desea para nosotros es, primero, Él quiere darnos su favor. Él quiere bendecir con sus bendiciones. Él quiere darnos a sí mismo una revelación de sí mismo, conocimiento de Él mismo. Y Él quiere que su paz reine en nuestros corazones. Yo sé que vivimos en tiempos difíciles. Chile está pasando tiempo difícil. Hay tiempos difíciles que están esperándonos. Pero Dios desea algo para nosotros en medio de esas realidades en este mundo. En medio de la gracia y paz, es increíble lo que Apocalipsis 1 dice. Jesucristo, el testigo fiel, el representante exacto de Dios mismo. Él revela cómo es Dios, el primogénito de los muertos. Él se humilló para ser hombre y se humilló hasta la muerte y hasta la muerte en la cruz. Él comparte con todos los demás seres humanos la muerte. Pero Él es el primogénito. Él es el primero de rango entre todos. Él sufrió la muerte por nuestros pecados. Y mira, el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Daniel, ¿no? Él es el soberano. Hay solamente un soberano. No puede ser más que un soberano. Y esta gracia y esta paz viene a nosotros a través de este soberano, este león. Y mira, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Wow. Ama. Este verbo en el original es en un sentido continuo. Este amor de Dios para con nosotros es un amor que nunca termina. Tenemos gracia y tenemos paz de Él porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y este no es solamente un amor que fue mostrado en la cruz de Jesucristo y terminó ahí. No es un amor que sigue día tras día, momento tras momento de nuestras vidas. Podemos contar con este amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero cuando el otro verbo, libertó, él cambió el sentido de una acción que es en un momento del pasado, pero la consecuencia de este acto sigue para siempre. Es una vez para siempre. Jesucristo nos libertó. Romanos 3 dice que estamos todos bajo el pecado. No hay ser humano que no fue nacido en este mundo que no era bajo el pecado, es decir, bajo su dominio. La pena del pecado es lo que merecemos.
Pero Dios nos libertó. Él eliminó este problema de pecado y ahora somos libres de la pena de nuestro pecado. El castigo eterno, el castigo que vemos en Apocalipsis, tiene nada que ver con nosotros. Porque Dios ya solucionó el problema de nuestro pecado. Y hermanos, no solamente tus pecados del pasado, pero aún tus pecados mañana y hasta tu muerte. Podemos contar con un Dios así. Nos ama continuamente y ya solucionó el problema de nuestro pecado. Podemos entrar al lugar santísimo por esta sangre de Jesús. Nada puede cambiar esta realidad que es nuestra. Es un amor, una gracia y paz que nos eleva a una posición exaltada. Dios puede parar solamente con el perdón de nuestro pecado, pero no es nuestro Dios. Nuestro Dios sigue dando lo que no merecemos. Sigue dando gracia y paz. Y Él dice, Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios no solamente nos perdonó, nos libertó, pero nos ha dado, nos ha hecho parte de su reino. Vamos a reinar con Cristo cuando leemos de este reino de 1000 años de Jesucristo sobre esta tierra. Vamos a estar a su lado, vamos a reinar con Él. Vamos a ser príncipes y princesas reinando con nuestro rey. Y mira, y sacerdotes, nos ha hecho sacerdotes. El sacerdote representó Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Y Dios nos ha dado este privilegio, hermanos, de ser luces en este mundo, de ser sus testigos a este mundo, de contar a este mundo cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cómo ellos pueden conocerle. Es una misericordia de Dios que nos ha dado esta posición exaltada. Y queremos ver cómo es este Dios que nos ama. Mira, ¿quién nos ama tanto? Estamos hablando. He aquí, viene con las nubes. Jesucristo, el Jesucristo que va a volver a este mundo. Y todo ojo le verá, y aun los que le traspasaron, los judíos mismos. Vamos a volver con Él. Y ahora el mundo no considera quién es Jesucristo. Viven como Él no existe. Pero sí, Él existe. Él está sobre su trono. En algún momento Él va a volver a esta tierra y vamos a estar con Él. Y Él, finalmente, todo el mundo va a reconocerle como es. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
todo el tiempo está en mis manos. Dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, dice Juan. Ese es el título que vemos de Jesucristo en su reino, o en el libro de Daniel. Fue el nombre que Jesús dio a sí mismo, mucho en el libro de Mateo. Estamos hablando, el Hijo del Hombre, el título, uno de los títulos del Mesías. ¿Y qué vio Juan? Vestido, dice, con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el tipo de túnica que fue vestido por los gobernantes. Estamos hablando de una persona de poder, una persona, un gobernante que merece respeto. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. El anciano de días es nuestro Dios. Pelo blanco representa su sabiduría. Ya tiene una eternidad pasada de la sabiduría. Habla de su eternidad y también de su pureza. Y mira, sus ojos eran como llama de fuego, ojos que ven todo, el bien y el mal. Ese es el Dios que nos ama. No debemos tener temor del hecho que Dios ve a nuestros corazones como son. Porque es verdad. Él nos ve exactamente como somos. Igual nos ama. Igual tiene un amor continuo para con nosotros. Dios ve todo. Y porque Él ve todo, Él puede juzgar justamente a este mundo. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugiar en el horno. Quizás habla de su fuerza. Bronce bruñido es un metal fuerte, un poder. Y dice, y su voz como el ruido de muchas aguas. He tenido la oportunidad de ir a Iguazú y también en los Estados Unidos, Niágara. Cataratas que son tan poderosos, uno no puede escuchar nada más excepto el ruido de esas aguas. Quizás Juan, siendo ahí en una isla, está escuchando las olas del mar. Es decir, que nuestro Dios tiene la única voz que vale, que debemos escuchar. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Hebreos 4 habla de que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que llega hasta dividir entre el espíritu y el alma.
reprende, corrige, expone lo que está ahí. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Estamos hablando de su gloria. Esta gloria que Jesucristo se despojó de ello cuando Él fue encarnado. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero Él ha vuelto. Ya cumplió su misión, ya murió en la cruz por nuestros pecados, ya se ha resucitado y ya ha vuelto a su lugar de gloria que merece. Con tal amor no hay nada que temer. Mira cómo responde Juan y cómo responde Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es temible la persona de Jesucristo. Temible. Juan hizo lo correcto. Pero mire la gracia de Dios con nosotros. Hay una canción acerca de que yo solo puedo imaginar cómo va a ser mi primer momento en la presencia de Jesucristo en el cielo. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que lo que hizo Juan es lo que corresponde cuando vemos a nuestro Dios en toda su gloria. Pero mira, Jesús. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. No temas. La verdad, hermanos, en luz de este castigo de Dios sobre este mundo merece el castigo de Dios. Y la verdad, merecemos nosotros. Si no fuese por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucederá con nosotros es lo mismo. Pero no tenemos que temer a Jesucristo. ¿En qué sentido? No en el sentido que la Biblia nos anima a tener temor de Dios, es decir, tener respeto por quién es, reverencia por quién es. Él es Dios, no nosotros. Él es el único digno. Debemos respetar a Él. Debemos adorar a Él y poner a Él en el primer lugar en nuestras vidas. Pero está hablando de un tipo de temor que se preocupa de cómo va a ser tratado por este ser temible. Jesús dice, no, tiene nada que temer. Ya solucioné el problema de tus pecados. En vez de castigo, hemos recibido gracia. Este verbo, no temas, también es un verbo continuo. Este nunca debe ser nuestra actitud delante de nuestro Dios. Aun si hemos hecho lo que merece castigo, Él nunca jamás va a hacer daño a nosotros en Jesús. Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Puede ser disciplina, porque nos ama. ¿Sufrimos consecuencias de nuestro pecado? Por supuesto que sí. Pero nunca jamás, hermanos, debemos tener una actitud delante de Dios de miedo, de temor que Él me va a tratar
mal. Él dice, yo soy el primero y el último. Soy el Dios eterno. Aunque soy el Dios eterno, no debes temerme en este sentido. Y el que vive y estuve muerto, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y mira, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, Él y únicamente Él tiene la autoridad sobre quién muere, en quién va a ser castigado. Y Él ya ha decidido darnos vida eterna en Él. Ya ha decidido que nuestra eternidad no va a ser un castigo, sino vivir en la presencia de Él, disfrutando de Él, aprendiendo de Él, conociendo a Él por toda la eternidad. Aunque Él tiene la autoridad, Él dice a Juan, no, tú y todos que han confiado en mí como la única solución por su pecado, nadie que ha confiado en mí debe tener un temor de la muerte y el Hades. Versículo 19, escribe pues esas cosas. Vamos a seguir aprendiendo de este amor de Dios para con nosotros. Y aun cuando lo vemos con el trasfondo de su castigo a este mundo. Versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son los ángeles? Hay diferencia de opinión acá. La palabra literalmente es mensajero. Eso es lo que significa ángel, mensajero. Y para mí es un poco raro que este mensajero para las iglesias sea un ángel. Necesitamos un ángel para revelar cosas a nosotros en Iber. No, pero sí Dios ha dado mensajeros. Son pastores. Qué privilegio, ¿no? Primero, estar en la mano de Jesucristo. Nos cuida y nos utiliza para comunicar su verdad a sus iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y vamos a aprender más de ellos, capítulos 2 y 3, la próxima semana. Oh, es bueno, hermanos, que en luz de esas realidades nuestras en Cristo, que celebremos la Santa Cena. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche, su última noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Es para vosotros. Y necesitamos acordarnos de lo que Él hizo por nosotros. Todo cambió porque Él voluntariamente entregó su cuerpo para sufrir, para ser quebrado por nosotros. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
nos libertó de nuestros pecados por su sangre, dio su vida. Necesitamos acordarnos que nuestra posición elevada, nuestra posición de ser sus coheredores y de ser sus sacerdotes en este mundo, es por este sacrificio. Haced esto cuantas veces que la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Apocalipsis va a enseñarnos cómo va a ser su llegada, su regreso a este mundo. Mientras tanto, hermanos, disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su paz hasta el fin. Su gracia y su paz nunca va a cambiar para nosotros. Sí o sí. Pero necesitamos día tras día acordarnos que todo era por una misericordia, era por un sacrificio inmerecido. Espero que tengan en sus hogares listo el pan y el vino, el jugo, que vamos a tomar. Acordándonos de cómo llegó a nosotros tanto amor. ¿Cuál fue la idea de este Dios temible en cuanto al ser humano? Su idea era entregarse a sí mismo, sufrir en lugar de nosotros y darnos una solución por nuestro pecado. Entonces Él tomó el pan y dio gracias. Eso es lo que decimos, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo. Eso es lo que decimos, nuestro Señor. Gracias por entregar a tu cuerpo por nuestra culpa. Tomamos este pan, Señor, en memoria de ti, en memoria de cómo llegó a nosotros tanta gracia. Gracias. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El antiguo pacto no fue suficiente para solucionar el problema del pecado. Dios pasó sobre el pecado pasado por su paciencia. Pero Jesucristo ha solucionado el pecado una vez para siempre. Y, Señor, gracias. Gracias por tu sangre que fue derramado por nosotros. Tomamos esta copa, Señor, en memoria de ti. Bueno, hermanos, quiero animarles que cada día, cada mañana, que
que des gracias a Dios por su amor. Porque mañana Él te llama. Debemos partir el día con este pensamiento: mi Dios me llama. El Todopoderoso me llama. Y que demos gracias al Señor todos los días. A comenzar nuestro día dando gracias por cómo Él nos libertó de nuestro pecado. Y podemos tener paz en cada momento. Porque el tema de nuestro pecado ya ha sido solucionado. Señor, no tenemos palabras, no tenemos una manera de dar gracias a ti. Vamos a necesitar toda la eternidad para agradecerte, Señor, por este regalo de vida eterna a través de tu cuerpo y tu sangre entregado por nosotros. Ayúdanos, Señor, tener esta perspectiva día tras día y disfrutar de la gracia y la paz tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.